Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de la protoindependencia o en busca de la autonomía. Mándame un correo a repensarlahistoria87@gmail.com y compártenos datos o experiencias que quisieras saber en qué aparecen los casos, en qué se parecen los casos de Argentina, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Perú, etcétera. Es decir, ¿hubo una protoindependencia o autonomía en tu país antes de iniciar las luchas armadas por la independencia de Hispanoamérica? No sé, dímelo. Quiero leerte en el correo o bien en los comentarios. Ahí te leo o bien déjame tus comentarios en YouTube, en la página de Facebook o Instagram de Repensar la Historia. ¿Qué te parece este tipo de acontecimientos que se parecen iguales, que se parecen o son completamente distintos? Bueno, vamos a entrar en materia sobre la independencia. Eh, ¿Por qué esos años? Bueno, estamos hablando de 1810, 1821 en el caso de México, y como recordaremos, pues es el 16 de septiembre de 1810, donde fue el famoso Grito de Dolores, en Dolores, Guanajuato, en donde pues vamos a poder observar pues esta fecha memorable en donde el cura Miguel Hidalgo toma el estandarte, bueno, o repica las campanas en Dolores y convoca a la gente. El estandarte lo va a tomar mucho tiempo después. Bueno, tiempo después, no ese día. Pero ese día convoca a toda la gente, por eso pues mencionamos esa fecha tan importante, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, tenemos el 27 de septiembre de 1821. Ese día se firmó el Acta de Independencia de México, es decir, ya la consumación de la independencia. Eh, por eso tenemos esas dos fechas, por eso esos años aparecen en la datación de la independencia. Recordarles también que este año 2021 se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia. Una fecha importantísima para nuestro país. Y pues antes de comenzar de hablar de Miguel Hidalgo y compañía, pues es necesario hablar sobre un famoso incidente que hubo allá en la Ciudad de México y que nos va a dar la apertura de hablar de dos términos muy importantes, la autonomía o independencia. Entonces, vamos a ello. Ok, antes de comenzar de hablar Hidalgo y compañía, pues es necesario hablar sobre este famoso incidente. En la Nueva España se tenía la noticia de todos los acontecimientos ocurridos en España, la invasión napoleónica de 1808, que hablamos el episodio anterior. Algunos no hispanos se sobresaltaron por las repercusiones que los sucesos de la metrópoli, es decir, cosas que estaban pasando en la metrópoli que afectaran a el reino de Nueva España. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque esas repercusiones que podrían tener en España pueden tener alguna incidencia en sus vidas, en las haciendas donde trabajaban. Otros pensaban que era el momento oportuno para reclamar derechos y modificar quizás algunos aspectos de las reformas borbónicas. Otros más estaban convencidos de que era el momento de movilizarse ante los descontentos por el gobierno. Es decir, ya hay un malestar. Como recordaremos, pues días o episodios pasados vimos pues que las causas, las reformas borbónicas que no fueron un gran aliento para la gente, sino todo lo contrario. Entonces, todo esto ya está burbujeando. Hagan de cuenta que esto es agua hirviendo. Ahí apenas está empezando a ver esas burbujitas, así se está formando esta efervescencia en 1808. Bueno, bajo esos acontecimientos en donde las abdicaciones de Bayona, de Carlos IV a Fernando VII, de Fernando VII a Napoleón y de Napoleón a su hermano José I, todo eso va llegando a oídos de los novohispanos. ¿Y qué sucede? Bueno, vamos a tener que los hombres descontentos comenzaron a reunirse y a hacer juntas secretas y a pronunciar discursos sobre una insurrección o cambios en el gobierno novohispano. Uno de estos grandes personajes es primo de Verdad y Ramos, Francisco Azcárate, y que asistían a las juntas de los españoles, formadas después de que José Bonaparte tomara el poder. Recordemos que aquí José Bonaparte es francés, el pueblo español no lo quiere y obviamente pues las colonias, en este caso de el virreinato de la Nueva España, no lo quieren.
Todos están pensando en que debe de haber un rey español, no francés. ¿Sí? Entonces, ellos buscarían que las juntas es decir, de la Real Audiencia, de la República de Indios, de la Iglesia y el Virrey, avalaran al Ayuntamiento de la Ciudad de México para que asumiera la soberanía de la colonia, en tanto España se independizara de Francia. Es decir, en lo que arregla la metrópoli sus problemas, nosotros vamos a luchar por una cierta autonomía. Nosotros nos podemos hacer cargo. Tengan en cuenta que estamos viendo una nueva España rica, donde es el primer lugar de producción de plata. Entonces, se siente con todas las cartas de decir, yo me puedo mantener por sí misma, aunque sigo respetando al rey Borbón, ¿no? En este caso, Fernando VII. ¿Qué sucedió? Bueno, una de las propuestas también importantísimas es la de Fray Melchor de Talamantes. En 1808, Fray Melchor de Talamantes proponía que se nombrara al virrey como capitán general del reino, que se protegiera el tesoro y la administración de los bienes del reino, que se resguardara la fe católica, se extinguieran las medidas de administración que eran parte de las reformas borbónicas y que se nombrara a un embajador que fuera a Estados Unidos a pedir alianza. Nada, nada, nada perdidos nuestros criollos. ¿Por qué? Bueno, menciono primero. Uno, querían que el virrey José de Iturrigaray en ese momento se nombrara capitán general. Él había tenido muchos problemas con los españoles, los peninsulares, los comerciantes ricos, porque les cobraba ya un cierto impuesto y se quedaba con él. José de Iturrigaray es uno de esos personajes corruptazos, pero también populares. No sé si me explico. Es decir, aumentaba precios en los impuestos para generar una ganancia propia y estaba protegido por la corona española. Su amigo cercanísimo era Manuel Godoy. Entonces, evidentemente, cada vez que se quejaban de José Iturrigaray, pues no llegaba la queja. Porque pues también ahí le daba su mochada a Manuel Godoy de lo que se sacaba de la Nueva España. Entonces, ante eso, cuando los criollos llegan con esta propuesta de que a falta de rey pueden poner como representante general del reino al virrey José de Iturrigaray, pues él dice, claro, darle más poder a el virrey. Evidentemente los españoles no les gustó este tipo de ideas, pero no me quiero adelantar. El virrey José Iturrigaray convocó una asamblea para que asistieran representantes de los ayuntamientos y le nombraran gobernante de Nueva España, mientras la metrópoli estuviese sumida en esa anarquía. Los criollos lo apoyaban, pero los peninsulares, cuyo líder era Gabriel Yermo, un rico terrateniente vinculado a la audiencia, movilizó a las tropas y aprendió al virrey. Más tarde, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes también fueron apresados. ¿Por qué? Bueno, no solo por estas ideas de Talamantes, sino también por las de Primo de Verdad. Primo de Verdad rescata esta frase que dice, trataré de ser lo más preciso. Creo, por principio, que disuelto como se halla el gobierno en España, mientras se rehace, el pueblo, origen y fuente de la soberanía, debe depositarlo en un gobierno provisional, con el objeto de llenar el hueco que, por ausencia del rey, hay en la administración pública. Esto lo dijo Francisco Primo de Verdad, ateniéndose a filosofía de Francisco Francisco Suárez, en donde pues habla de que a ausencia del rey, el pueblo es el soberano. No les gustó mucho, obviamente, no les gustó nada a los españoles, que tenían dos vías. Uno, los tradicionalistas que decían, hey, y los mandatos del rey, no podemos hacer eso en contra del rey, somos leales a la corona. Por otro lado, también le sumamos que, pues, ¿quién va a ser el representante? Iturrigaray, ese corruptazo, jamás. Entonces, aquí el rico comerciante Gabriel Yermo, pues comienza esto, ¿no? Comienza a arrestar a José Iturrigaray,
él y con todo su dinero, sus tropas, empezó a movilizarlos y empezó a arrestarlos. ¿Y cómo acabaron? ¿Cómo acabó este movimiento? Bueno, aprendió al virrey más tarde, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes, también fueron apresados, como lo dije anteriormente. José Iturrigaray fue aprendido el 16 de septiembre de 1808 y días después fue enviado a España para que se juzgase. Fue encontrado inocente en 1810, aunque tras su muerte se le halló culpable en su sentencia póstuma, la cual fue dictada el 17 de febrero de 1819 y en la que se le condenaba a pagar 384,241 pesos, equivalente a más de 3 millones de reales o 1,5 de millones de pesetas, por diferentes desfalcos, aunque se le absolvió de la poca circunscripción que guardó en las riñas de gallos, en los toros y en la afición a la pesca. Entonces se dieron cuenta que sí, había robado un montón, había sido un corruptazo en las cuestiones de peleas de gallos, en los toros y en la pesca. Pero bueno, ahí acabó Iturrigaray. Con los demás personajes que mencionamos, Francisco Primo de Verdad fue arrestado durante la persecución desatada por los peninsulares, Gabriel Yermo, y fue encarcelado en las celdas del Palacio del Arzobispado de México. Se le mantuvo incomunicado hasta el día 4 de octubre de 1808, cuando es encontrado muerto en su celda. De acuerdo con las memorias del historiador Lucas Alamán, Primo de Verdad fue sepultado en la capilla del Sagrario de Guadalupe. Un siglo después se le colocó una lápida en el lugar de su encierro. Así murió el abogado Francisco Primo de Verdad. Con Fray Melchor de Talamantes, bueno, pues con él tenemos que el juicio a Talamantes comenzó el 26 de septiembre de 1808 y terminó el 8 de marzo, un juicio largo de 1809. Tras el análisis de todos los manuscritos, fue sentenciado culpable. De acuerdo al Código Carolino, se integró un tribunal mixto. El oidor Ciriaco González Carvajal fue el juez por lo civil y entonces vicario general doctor Pedro Fonte. Fungió como un juez eclesiástico, recordemos que era miembro de la iglesia. El 22 de marzo estableció que el reo era un religioso, díscolo, insubordinado y escandaloso, omiso en desempeñar la comisión que se le dio con auxilios de los que ha abusado. Turbado de la quietud pública, que sus producciones escritas y diligencias que practicó para divulgarlas y fecundó en los personajes para cubrir con ellos la enormidad y castigo de sus delitos. Es decir, por estar escribiendo cosas indebidas, vamos a juzgarlo. Desde su captura hasta el 10 de abril estuvo en un pequeño cuartito de las cárceles de la Inquisición. El día 11 fue enviado a San Juan de Ulúa, se encerró en una de las tinajas y se le colocaron los grilletes. Debería ser embarcado posteriormente a España y puesto a disposición de la Junta Suprema Central, la cual había constituido pocos días después del golpe de Estado. Sin embargo, bueno, pues el fraile enfermó de fiebre amarilla y murió el 9 de mayo de 1809. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la Puntilla. Ahí acabó Fray Melchor de Talamantes. Y a mis amigos del podcast, estamos viendo aquí en YouTube un documento del Archivo General de la Nación, en donde pues se está acusando a Fray Melchor de Talamantes. Aquí quiero rescatarles algo interesantísimo. Dice, aprendido por el pueblo, por sospechoso de infidelidad a nuestro soberano. Por lo anterior que vimos, todo lo que pedía Talamantes, pues obviamente se veía a leguas que pues ya estaba intentando un poquito atentando en contra del rey y sobre todo buscando una independencia ahí medio disfrazada. Por último, tenemos a Francisco Azcárate. Fue conducido a la cárcel del arzobispado y poco después trasladado al convento de Betlemitas. Se le formó un proceso y se le halló culpable por incitar al separatismo de la colonia. Consumado el golpe de Estado, Pedro Garibay fue nombrado virrey interino, quien obedeció los designios de la Real Audiencia. Entonces, aquí
Entre Gabriel Yermo y Pedro Garibay empezaron a acomodarse. Pedro Garibay después va a ser virrey interino, en lo que llega otro virrey de la metrópoli, y con Francisco Azcárate va a estar durante la lucha de la independencia en distintos momentos como un gran ideólogo, pensador, y que va a estar ahí al pie del cañón todavía. Bueno, pues eso fue la protoindependencia, un movimiento de criollos que buscaban una autonomía, aunque un poquito develada, con un aire de independencia. ¿Quiénes los apoyaban? Pues los apoyaban los criollos. ¿Quiénes estaban en contra? Los españoles ricos en aquel momento. Había mucha incertidumbre en ese lugar, en ese tiempo. No sabían qué iba a pasar. Están a favor de Fernando VII. Nos quedamos, nos vamos. ¿Qué podemos hacer? Había muchos intereses. Pero es importante recordar esto. Bien, sí, el virrey apoyaba, pero tenía ciertas circunstancias. En todo, no hay que generalizar en todo. Siempre, siempre, siempre. Ese es un consejo muy personal. En historia no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque las acciones los hacen particulares. Entonces, hay que medir siempre, 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 siempre esas particularidades. El generalizar siempre nos quita todo ángulo de visión histórica. Fraseoloterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a John Locke. John Locke fue un importante pensador británico que nació ya por el año 1632 y murió en 1704. Aunque se especializó en medicina, destacó por sus escritos y los estudios que realizó en filosofía política. Y nos deja una de estas frases que les escogí, que dice: somos como los camaleones, copiamos el tono y color de nuestro carácter moral, de los que están a nuestro alrededor. Fíjate qué importantes palabras. Normalmente pensamos, no soy así, claro que no. Actuamos conforme nuestro grupo que nos rodea. Así que ten cuidado con quien conversas continuamente. Quizás ahí está el error de que veas a lo mejor la vida un poco amargada o gris. Es decir, júntate con aquellas personas que tengan tu mismo carácter moral. ¿Qué? Porque puede ser que te sorprendas, que quizás te estés convirtiendo en alguien que no quieres ser. Espero que te pueda ayudar esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Y bueno, pues hasta aquí nuestro episodio. Es un episodio muy corto. Mi comunidad de repensadores, espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que más te gusta del programa. ¿Qué opinas sobre esta protoindependencia, este primer acercamiento a la autonomía o a la independencia? ¿Pasó en tu país lo mismo? ¿Qué opinas de este levantamiento de José Iturrigaray, el corruptazo virrey? ¿Qué opinas de los pensamientos de los criollos? Déjamelo en la caja de los comentarios, escríbeme un correo a repensarlahistoria87@gmail.com. Por supuesto, si te gustó el contenido, regálame tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes de Facebook e Instagram de Repensar la Historia. También te dejaré la fraseroterapia en las redes para que compartas esa buena vibra a la demás gente. Y por último, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.